1:27. Hablamos de El Fuego Amigo, nuevo episodio que se produce en el Sanedrín del presidente Gustavo Petro, léase en el círculo más cercano del presidente de la República, que ha tenido como detonante un hecho que también ha causado mucha polémica, del cual ya les vamos a hablar, y es la decisión de la Fiscalía, primero de imputar cargos y luego de retirar esa imputación en contra del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por posibles omisiones que habrían facilitado el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La historia se une con lo que comenzamos contándoles en un punto particular, en la pelea que quedó al descubierto entre el ministro de Justicia, encargado Andrés Zidárraga, y el director de la UNP, Augusto Rodríguez. El ministro de Justicia ha dicho que viene siendo víctima de espionaje, sus teléfonos y sus correos, y menciona la plataforma Pegasus. Y en medio de esas denuncias se ha conocido un documento, una supuesta orden de trabajo de las fuerzas militares del arma de inteligencia que demostraría supuestas actuaciones de la fuerza pública contra otros miembros de la fuerza pública en ese mismo contexto. Desde el Ministerio de Defensa, desde las fuerzas militares, dicen que ese documento es apócrifo, que ese documento es falso. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor. Fuentes del Ministerio de Defensa niegan la autenticidad de esa supuesta misión de trabajo de inteligencia y contrainteligencia, ese documento que habría ordenado identificar a miembros activos y retirados del ejército que venían supuestamente entregando información sobre supuestos actos de corrupción al hoy ministro de Justicia Andrés Zidárraga, y lo hacen mencionando una serie de razones técnicas y administrativas para sustentar esa conclusión. Primero, dicen que hay formato y versión irregulares. El documento no cumple con los estándares establecidos en la tabla de retención documental para ese tipo de órdenes. El segundo, consecutivo inexistente. Dicen, las misiones de trabajo se asignan mediante un sistema interno automático y el número que aparece en el documento no existe ni corresponde a la nomenclatura oficial. El tercero, lenguaje no institucional. En la redacción de ese documento usan expresiones y términos que usan no coinciden con la doctrina ni el lenguaje oficial de las fuerzas militares. Como cuarto punto, también dicen que hay fallas jurídicas. La orden no está sustentada en normas vigentes ni actualizadas, requisito obligatorio para cualquier misión de inteligencia. Como quinto punto, también dicen que no hay registros de gastos reservados y mucho menos soportes administrativos que respalden la supuesta misión. Como punto final, dicen que los vehículos que mencionan en ese documento son inexistentes. Luego de revisar el parque automotor del CACIM, no se encontraron vehículos ni placas que coincidan con los mencionados en el documento, puntualmente un Suzuki Alto que habría sido usado en estas labores de inteligencia. Desde el ministerio reiteran que el caso relacionado con la presunta contaminación del teléfono del ministro Zidárraga está en manos de la Fiscalía y que cualquier conclusión sobre este hecho deberá producirse en el marco de la investigación. Niegan entonces que utilicen el software Pegasus y mucho menos en ese documento. Muy bien, Felipe, estamos viendo el documento que el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares dicen que es apócrifo, que no es cierto, que es falso en torno a esos supuestos seguimientos y a esas presuntas interceptaciones. Esta pelea en el gobierno es del ministro de Justicia con el ministro de Defensa. La otra pelea, como les contaba, en el alto gobierno surge entre el ministro de Justicia y el director de la UNP, o mejor, al revés, entre el director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el ministro de Justicia. El telón de fondo es la imputación de la Fiscalía, que al final retiró a última hora, temporalmente, por presuntas omisiones de la Unidad Nacional de Protección que habrían facilitado el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Se fue muy duro hoy en Mañanas Blue Augusto Rodríguez contra el ministro Zidárraga, Andrés Zidárraga de Justicia. Miguel Cardosa. Sí, Ricardo, buenas tardes. Esta nueva controversia viene por cuenta de la UNP, como lo decías, que se avivó hoy en la mañana en Blue Radio, porque el director de la Unidad Nacional de Protección sugirió que la decisión de la Fiscalía de imputarlo por presunta omisión en el refuerzo de la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de magnicidio, tendría motivaciones políticas. Augusto Rodríguez aseguró que nunca fue escuchado en una diligencia formal y se enteró por la prensa del anuncio de la imputación, que recordemos fue revocado 4 horas después. También afirmó que Andrés Zidárraga lo acusó de participar en supuestas chuzadas en su contra, señalamientos que calificó como falsos. Y por esa acusación, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, sospecha que la esposa del ministro de Justicia, Andrea del Pilar Verdugo, quien trabajó hasta hoy en la Fiscalía, estaría detrás del intento de imputación por el asesinato de Uribe Turbay. Por esto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, niega cualquier intento o responsabilidad suya en las chuzadas al ministro Andrés Zidárraga. Dice que yo lo chuzé, pues jamás
jamás pasó por mi cabeza hacerle escuchas o grabaciones a personas. Eso no lo hago yo. Sí, doctor Augusto. Y menos en la posición que estoy como el encargado de la protección de personas de la oposición, de afines al gobierno, de la prensa, líderes sociales, es decir, jueces, magistrados. Pero también Augusto Rodríguez denunció presiones del ministro Hidárraga sobre la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, y pidió que su gestión sea investigada. Dijo textualmente: conozco cosas del doctor Hidárraga que me hacen pensar que no están en la línea correcta, en la línea ética, y por lo tanto se las hago saber al presidente. Según el director de la UNP, también la entidad no podía reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay porque la figura de precandidato no estaba contemplada en la norma vigente y, de acuerdo a su versión, los documentos citados no eran solicitudes de refuerzo de seguridad, sino simple pedidos de apoyo. Miguel, pero este fuego amigo también está mostrando los problemas de comunicación y de coordinación que hay al interior de la Fiscalía, en especial con este retiro de la solicitud de imputación contra el director Augusto Rodríguez, una falta de coordinación que se estaría dando también en otros casos similares. Lo cierto es que una vez se reúnan otra vez estas dos instancias, podría reactivarse entonces la solicitud en contra del alto funcionario Calila. Valentina, es importante aclarar que lo que sucedió fue que la Fiscalía confirmó el retiro de la imputación debido a que la fiscal de Administración Pública no tendría la competencia para desarrollar dicha línea de investigación, ya que todas las etapas de indagación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay las debe llevar por resolución un grupo de tareas especiales a nivel central liderado por la fiscal Elsa Reyes, que había adjuntado la fiscal de Administración Pública la denuncia penal contra el director de la UNP ante al menos 23 solicitudes presentadas por el precandidato solicitando el reforzamiento de su esquema de seguridad. Sin embargo, hoy el director nuevamente calificó como falsas dichas alertas y que la institución no estaba facultada en ese momento para reforzar el esquema de seguridad debido a su condición de precandidato. Escuchemos al director. Él no era candidato, era precandidato. Y la palabra precandidato no existe en el lenguaje, digamos, electoral. Lo que tiene que ver con resolución, en este momento, la UNP, la policía, el ejército y todos los organismos que hacen parte del CORPE están activados y están haciendo la protección, pero no para precandidatos, eso no existía. Este choque de trenes al interior de la Fiscalía no descarta esta línea de investigación por omisión y una futura imputación, pero esta vez radicada desde el grupo de tareas especiales, en otro de los casos en los que se ha demostrado la desconexión entre despachos del ente acusador, como lo hemos visto con el caso de Nicolás Petro, los archivos de alias Calarca, entre otros. 1:35, cambiamos de tema y hablamos de un documento que ha conocido en primicia Blue Radio, un concepto del Consejo de Estado que, en opinión del gobierno, lo faculta para que el Consejo Directivo de la Universidad Nacional elija nuevo rector y no esté obligado a tomar posesión José Ismael Peña, quien al final resultó victorioso del pulso que en su momento se dio contra el antiguo rector de la Universidad Nacional, que salió del cargo por decisión de ese mismo alto tribunal. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo. Recordemos que la solicitud había sido presentada por el Ministerio de Educación tras la controversia generada por el fallo que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector, dejando en un limbo jurídico la situación de José Ismael Peña. Pues el Ministerio pidió aclarar si en este fallo se pretendían órdenes implícitas como un eventual nuevo nombramiento o si solo debían cumplirse las disposiciones expresas de la sentencia. Sin embargo, la sesión quinta del Consejo de Estado rechazó la aclaración al considerar que el Ministerio no estaba legitimado para actuar de forma autónoma en el proceso, pues el alto tribunal precisó que no corresponde definir quién debe ser el rector de esta institución, decisión que debería ser evaluada entonces por el Consejo Superior Universitario. Por otro lado, consultamos con el viceministro de Educación, Ricardo Moreno, quien aseguró que Ismael Peña no será nuevamente nombrado como rector, mientras se define si se abre un nuevo proceso de elección en la Universidad Nacional. Andrés Felipe Mora, quien recordemos fue el designado como rector encargado, seguirá al mando.